¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Sin Más Televisión, esto es Ahora Ciudad Real en este viernes 3 de noviembre de 2017. Decían que tenían mucho calor, que habían pasado mucho calor, que era especial, que era exagerado tener calor en octubre. Pues ya ha llegado la lluvia, ya ha llegado el frío. Luego no se quejen, luego no se quejen. Y dirán, ¿otra vez van a hablar de este tema? ¿Otra vez van a hablar de este tema? Pero es que cada día hay una actualidad, un tema de actualidad pues que nos atrae, que nos hace hablar del famoso tema de Cataluña, de ese proceso o no proceso, o de ese toma y daca, o de ese partido de tenis entre el gobierno catalán o exgobierno catalán y gobierno nacional, esa huida a Bélgica de Puigdemont y consejeros, la vuelta, el encarcelamiento de Junqueras. Pasa de todo cada día y la que se está liando. Voy a presentar a los tertulianos de este viernes, 3 de noviembre de 2017. José Manuel Ribeiro, bienvenido a Más Televisión. Muy buenas tardes. La que se está liando, ¿eh? Sí. Una gorda. Una gorda, ¿eh? Tony Marquina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a Más Televisión. Buenas tardes, bien hallado. Voy a empezar por usted, porque aprovechando que usted es abogado, hablando por chat, que por cierto, los que son muy de los chats, de los móviles, pues ya sabrán que este viernes ha sufrido un problemita, pero bueno, eso es otro tema, que hemos vivido más tranquilamente esta mañana. Yo le he pasado una captura de un tuit de un magistrado que decía así como que el auto de prisión causa vergüenza ajena. Perdonen que dé, para eso sí, parece que tenemos una decisión política ejecutada de mala manera por una juez. Represión pura. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, es una opinión personal, ya ha dicho que causa vergüenza ajena, por lo cual es totalmente subjetivo. Y a partir de ahí podemos esperarnos cualquier cosa de esta opinión. Yo creo que ha sido adecuada a la ley, se ha aplicado el artículo 155, presuntamente se puede haber rebelado un cierto número de personas contra la Constitución, ya esto pues se investigará y efectivamente se fallará adecuadamente, pero sí bien es cierto que el auto ha actuado de una manera correcta, ha sido, vamos, como un cirujano verdaderamente ejemplar, desde luego desde mi punto de vista. Para el ciudadano a pie, por ejemplo, para mí, me sorprende mucho que un ciudadano, porque al fin y al cabo Puigdemont y los demás consejeros son ciudadanos de este país, pues tienen la soga al cuello y deciden, pues no, vamos a Bélgica, que allí hay, no sé qué pasa allí en Bélgica, Tony, pero hay unas leyes raras dentro de la Unión Europea y pues allí están y deciden que ya volverán a España y que les cita un juez y dicen que no van, pero iba a decir con sus santos bemoles, pero es que lo voy a decir con sus santos bemoles. Y se atreven y lo hacen. Es curioso, ¿verdad? Es curioso sí. Además que un presidente, que él dice que es legítimo, haya huido, entre comillas, podemos decir de momento, del territorio que él defiende y pues haya dejado la cosa así empantanada, así de buenas primeras. Si a un ciudadano de a pie como a mí le cita la Audiencia Nacional para dentro de una semana y no acudo, ¿qué me podría pasar? Pues bueno, le pueden pasar muchas cosas. Puede ser, primeramente, probablemente un delito de obstrucción a la justicia, para ir empezando. Y luego, como ya decía, lo que presuntamente tenemos un delito de sedición, incluso de rebelión, si así se estimase oportuno, bueno, que como ya digo, pues se investigará y se adoptarán las medidas durante el proceso oportunas y efectivamente se fallará y se condenará o no se condenarán a estos responsables. Pero no es para bromas, no es para bromas lo que hay entre manos. Son cargos como en la antigüedad, como en la Edad Media, ¿no? De traición, de rebelión. Estamos volviendo a época de Carlos I, Felipe II y el resto de los Austrias, ¿no? Sí, es un problema muy grande, evidentemente, ¿no? Lo que aquí pasa es que ahora, en este conflicto tremendo que se ha armado, desgraciadamente la justicia es el que tiene que estar en primera línea. Y esto es un problema gordo porque quienes han creado este problema son los políticos, eso no hay que olvidarlo. Los jueces cumplen con su misión según su criterio, pero quienes han creado el problema son los políticos y evidentemente de las dos partes, eso lo sabemos todos. Sí, Tony. Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente de ellos. Han sido al final los políticos quienes han tensado la cuerda y al final quienes han hecho saltar todo en mil pedazos, tanto unos como otros, siguiendo el juego unos a otros, haciendo parones unos como otros, y yo creo que al final va a ser la gente quien lo va a pagar el ciudadano de a pie, es el que va a pagar la situación.
el catalán como el resto de españoles, que ya va a haber pues, un tira y afloja, parece ser, entre nosotros, yo creo que a partir de ahora más pronunciado y que no debería de ser, desde luego, así. De todas formas, a mí antes de seguir, yo creo conveniente hacer unas aclaraciones. Quiero explicar algunos conceptos que la gente en mi alrededor estoy viendo que ahora se confunde y que se está generalizando. Por ejemplo, catalán, hay que tenerlo claro, ¿no? Que hablamos de catalanes. Bueno, todos los catalanes no quieren la independencia ni dejan de quererla tampoco ciertos sectores. Entonces, catalán a día de hoy es un español como otro cualquiera y según la ley se haya declarado no la independencia. Luego también hay que tener en cuenta el hecho de ser nacionalista o no. Ser nacionalista o no tampoco implica ser separatista o secesionista o no serlo. Hay nacionalismos en el ámbito español, como por ejemplo el andaluz, recordemos a Blas Infante, que nunca se han querido independizar de España. Yo soy nacionalista castellano-manchego. Por ejemplo, también existe un nacionalismo castellano que tampoco es en gran medida separatista, quiero decir. Y luego otra cosa es el independentismo, el secesionismo, que tampoco es criticable, es legítimo, pero eso sí, siguiendo siempre las reglas del juego democrático y siempre rigiéndose por estas y no saltándose el ordenamiento jurídico ni quebrantándolo. Usted decía antes de empezar la tertulia que creía que nunca se iba a aplicar el artículo 155. Yo creía que no, porque yo pensaba que era un tira y afloja, pero las fuerzas se iban compensando siempre de forma política. O sea, quiero decir, siempre se llegaba a algún acuerdo, siempre se llegaba a algún tipo de pacto, y me parecía siempre un último recurso el 155. O sea, yo siempre desde que empecé la carrera lo estudié, yo siempre lo entendí como un arma de último recurso. Y cómo pensar que con un Estado de las autonomías y con esas amplias competencias que se le han cedido a las autonomías, el artículo 148 siguientes de la Constitución, y que tiene también el Estado y que comparten y que no comparten, pues es que me parecía muy difícil que se llegase a aplicar el 155, y lo tenemos aquí. Otra cuestión es que, como también comentaba el compañero, se hubiese debido aplicar antes o no para atajar la cuestión. Esa es la pregunta. ¿Se debería haber aplicado antes del 1 de octubre? Claro, porque desde mi punto de vista, hay que ver un poco la historia de todo este proceso, ¿no? Yo creo que, vamos, ya he dicho que no creo que sea por problemas culturales ni por problemas económicos el follón que se ha montado. Yo creo que, en mi opinión particular, es un poco de racismo que está ahí, que es que los catalanes hay unos cuantos que no quieren ser españoles. Pero, ¿cómo se genera el problema? El problema yo creo que se genera cuando ven que hay un gobierno que parece débil. Desde mi punto de vista ese es el problema. Y hacen ya varios amagos. El primer referéndum que se hizo, que lo hizo Artur Mas, y que dijo Rajoy que no se iba a hacer, y sin embargo se hizo. Después hicieron el segundo. Eso para mí fue el problema, la equivocación más grande del gobierno. Porque dijo Rajoy, dijo la vicepresidenta que no se iba a producir, ¿no lo habéis oído varias veces? Y sin embargo se ha producido. Por supuesto que con los guardias no se podía evitar lo que se ha producido el 1 de octubre. Se debía de haber aplicado el 155 mucho antes. ¿Por qué? Había elementos de sobras para poder aplicarlos. Yo ya dije que cuando veo un fuego que se inicia, considero que hay que apagarlo rápidamente, no dejar a ver qué pasa unos días, a ver qué pasa con el fuego, ¿no? Entonces, en ese momento, si se aplica el 155 antes, se hubiera evitado primero el 1 de octubre, que ahora es una bandera de los independentistas. Ellos se aferran a que el pueblo les ha dado una orden. Y segundo, por supuesto, hubieran evitado la famosa declaración de independencia. Ese es el problema. Entonces, se ha aplicado desde mi punto de vista tarde, y esto va a generar unos problemas muy grandes. Este fuego es un fuego bastante considerable y vamos a tardar meses, y espero que no sean años, en apagarlo. Tony. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que desde el hecho de la misma convocatoria del referéndum se podría haber aplicado el 155, porque ya es flagrante ir contra la Constitución, una convocatoria y aparte un proceso pues, que luego ha sido llevado en la práctica como aquel, ¿no? Quiero decir, urnas opacas en las que no se veía los votos, cómo se votaba. Luego se podía votar en cualquier colegio, cualquier inscrito, quiero decir, hay duplicidad de votos, no hay duplicidad de votos. Si se quieren hacer las cosas bien, ya digo, se tendría que haber seguido el ordenamiento jurídico, las normas que vienen ahí regidas, y por lo tanto hacer el proceso democrático y transparente. Las salidas que hubiese tenido Puigdemont y compañía
ante este proceso es, o bien, con el juego democrático, ya sé que es difícil, casi muy complicado, pero si todos hemos acordado la Constitución los españoles, tenemos que atenernos a ella. Entonces sería o conseguir que un nuevo proceso constituyente, que se hiciese una nueva Constitución, sí, sé que es difícil, modificar la Constitución actual, que también es muy complicado, pero no les cabría otra, o luego hacer un referéndum a tenor de las normas actuales, que esto es solicitarlo, que se le conceda y ya que se acuerde por orden del rey, realizarlo, pero en todo el territorio nacional. Yo sé que esto es muy, para sus intereses, claro, es muy complicado, pero si jugamos en el juego democrático y jugamos con la Constitución española, hay que hacerlo así. Entonces, yo sé que para los intereses probablemente personales, más que nacionalistas de ellos, yo sé que esto es muy complicado. Ellos quieren jugar a las reglas que ellos quieren. A los que las leyes que no les gustan, esas no valen. Las leyes que sí les gustan, sí les vale. Y claro, así juego hasta yo. A lo mejor tendrían que pensar más en una política del conjunto nacional para llegar a sus fines. Quiero decir, pero sería fácil. O sea, sería fácil. Ha habido ya presidentes que lo han hecho. Quiero decir, Puyol en su época buena lo hizo. Imagínense que hacen un referéndum a nivel nacional y solo cogen los datos de Cataluña. Y en Cataluña solo sale independencia. Ya tienen un dato para hacerlo. O sea, es que sería lo más sencillo, porque claro, no quieren jugar a ese juego. No quieren jugar a ese juego, por supuesto. Pero fijaros, hay una cosa que hay que hacer también hincapié en ella. Los secesionistas llevan preparando esto desde hace mucho tiempo. Hoy leí algo sobre la jueza que decía que está perfectamente organizado todo esto. Y por la otra parte, por el gobierno, parece que lo está improvisando todo. Parece que lo está improvisando todo. O sea, ellos llevan organizando esto desde hace tiempo. Y hay, por supuesto, muchas pruebas. Una de ellas, por ejemplo, pusieron a gobernar Cataluña, sus principales, digamos, dirigentes, a dos fanáticos. Forcadell es una fanática y Puigdemont es un fanático. Todos hablan ahora, se está sacando en la prensa pues ya parte de la vida de Puigdemont, ¿no? Y ya se sabe que de pequeñito era un fanático. Pero mi pregunta es, porque se conoce que es el apuesto a dedo por Artur Mas. Claro. ¿Le conviene a Puigdemont pasar por todo lo que está pasando para lograr lo que está logrando? Porque está logrando muy poco para lo mucho que puede pagar. Vamos a ver, al fanatismo no le puedes ir con razonamientos. Al fanatismo, al que es fanático, a un hincha de fútbol fanático, yo qué sé, ya te pongo el caso exagerado, digamos, de los que se inmolan en nombre de Alá y tal, no le puedes ir con ningún razonamiento. A él no le importa, por supuesto, lo que le pueda costar lo que sea. Él tiene un objetivo claro y es conseguir la independencia, porque no se siente español. Ya digo que desde el punto de vista económico, Cataluña es la región donde mejor se vive económicamente de España, y culturalmente nadie puede decir que se le ponen trabas, por supuesto, a la cultura catalana en Cataluña. Eso no lo pueden decir, si no se les cae la cara de vergüenza. Yo, por ejemplo, veía el otro día, pues salía una de estas dirigentes, ¿no?, nacionalistas, hablando, llorando. Fíjate, ellos manejan muy bien la imagen. La imagen la manejan extraordinariamente bien, diciendo que ellos tienen derechos a vivir en un país, que haya más democracia, que haya más... Pero, hombre, por Dios, es una imagen totalmente falsa. En Cataluña tenían la máxima autonomía posible, prácticamente la que tiene cualquier gobierno. Culturalmente, fíjate que allí lo que está perseguido, por supuesto, es la cultura, digamos, española. Prohibiciones de, por ejemplo, de poner carteles o lo que sea en español y cosas de estas. Es decir, lo tenían prácticamente todo. Y yo he dicho muchas veces que esa falacia de que España nos roba, esto es una mentira colosal, porque, y eso es un grave problema que los políticos españoles han dejado que se produzca. Hay una gran concentración de nuestra industria precisamente en Cataluña y nosotros somos los consumidores y le estamos dando mucho dinero, evidentemente, a Cataluña por siendo consumidores. Y eso, por supuesto, pues ha sido errores muy grandes. Yo pienso que, por ejemplo, yo esta mañana me he tomado 2 medicamentos. Los 2 estaban fabricados en Cataluña. Uno era un omeprazol, ¿no?, el otro era otro medicamento en Cataluña. Pero, hombre, no se puede hacer omeprazol, por ejemplo, aquí en Ciudad Real.
Había que diversificar. No podemos tener una parte importantísima de nuestra industria en un territorio que ahora se ha vuelto muy inestable. No quiere ser español, pero se aprovecha del documento nacional de identidad para ir a Bruselas sin ningún problema. ¿Qué opina, Tony? Pues es que estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo porque, bueno, las empresas también han sabido aquí ahora jugarlo un poco bien, quiero decir. Esa era perdone que le corte, era una pregunta que le iba a hacer, porque Ciudad Real, Castilla-La Mancha, debe aprovechar este momento para enriquecerse. Porque es lícito que una comunidad se quiera enriquecer. Para progresar. Para progresar. Exacto, esa es la palabra exacta. Debería de hacerlo. Pero ya digo que lo están jugando muy bien las empresas en tanto en cuanto están cambiando la sede social. Quiero decir, la sede social no es cambiar la planta, no es cambiar los puestos de trabajo ni donde se fabrican las cosas, sino los cargos directivos, trasladarlos, sacarlos de Cataluña y llevarlos al resto de España. Entonces ahí están jugando muy bien porque saben que van a tener problemas para que luego les consuman los productos. Entonces ellos ahora en este proceso quieren dar la imagen... ¿Que se han ido? Efectivamente, de que se han ido. Pero no se van. No se van. Pero respecto a eso, al consumo de los productos catalanes, ya se prevé que va a haber y por eso se quieren proteger ante ello. De hecho, ahora el Banco de España había previsto unas pérdidas de 27.000 millones de euros por todo esto, debido a las crisis catalanas, y que podría costar hasta un 60% del crecimiento previsto. Incluso Cataluña podría entrar en recesión, ha estimado el Banco de España según sus últimos informes. Normal. Y oiga, Tony, a los cargos que se enfrenta Junqueras, los consejeros y Puigdemont de rebelión, sedición y todos estos cargos, ¿cuántos años de prisión pueden caer? Obviamente, todavía tienen que ser juzgados, obviamente. Ya se determinaría la pena en concreto, pero en abstracto la horquilla que tienen es, por ejemplo, de sedición hasta 15 años. O sea, quiere decir que no es... No es moco de pavo, ¿no? No es moco de pavo. Y si fuese rebelión porque hubiese, o se estimase, o en un futuro se pudiese dar algún acto violento, por ejemplo, o análogo, estaríamos entre 15 y 25 años. Sería como un tipo independiente, pero agravado de la sedición. Bueno, vamos, una exageración. Es que parece que es una cosa pequeñita por la que se juzga. Sí. Hay una cosa que me llama la atención. Se está discutiendo mucho de si se puede acusar a estos señores de rebelión. Y sobre todo discuten un término que a mí me hace gracia, que es la violencia. Aquí tenemos un experto y nos puede decir sobre este tema. Yo doy mi opinión. Me parece que hablan solo de violencia física, y yo que sepa hay violencia física y violencia psíquica, ¿no? Entonces, desde luego, violencia física se han cuidado muchísimo de que no la haya. Bueno, eso de los guardias ahí, sus coches destrozados, eso se puede tachar de violencia física, pero ¿y la violencia psíquica? Lo que hemos pasado todos los españoles estos días, ¿eso no se puede considerar violencia? Pregunto. Podría considerarse, si así se estima. Supongo que habrá algún fiscal que efectivamente así lo vea, supongo que alguien lo advertirá y que lo presente al proceso. ¿Sabes lo bueno? Que es que, claro, ahora... llega un momento en el que todos se atreven a hacer todo, porque el abogado belga de Puigdemont esta mañana afirmaba de que no hay prisa, que el proceso de la detención puede durar meses, y así están todos contentos. Es que así nos quedamos todos contentos, con solo una declaración ya solucionado. Pues para que veas que muchas veces nos guiamos por los sentimientos y no por lo que hay ni dentro del ordenamiento ni la crítica que podamos nosotros hacer. Es decir, Tony, usted como abogado, y ahora que no nos oye, bueno, sí nos oye mucha gente, porque estamos en máxima audiencia, somos la cadena más vista de la provincia de Ciudad Real, pero si yo mañana robo un banco, que no me escuchen los bancos, y me voy a Bélgica, ¿no me pilla la policía o sí? Bueno, para salir de dudas, tú prueba. Tú prueba y a ver qué pasa. No estoy haciendo alegoría del delito y nada de eso. No lo hagas, no se te ocurra. No se te ocurra, pero vamos. Es que Puigdemont está demostrando a la gente, a los malos, que pueden hacer el mal. Es que eso es el ejemplo para los niños, claro, y para esta sociedad española,
hacer el mal está permitido en este país. Claro, por eso se ha actuado correctamente al aplicar el 155, por eso este auto es correcto. ¿Por qué? Porque se ha vulnerado la Constitución. Eso de entrada. Y luego, pues todo el proceso, y bueno, ha sido también a nivel, podemos entenderlo más personal, más político, una falta de respeto a los españoles y también al resto de España. Pero ya digo que como se ha vulnerado la Constitución, porque ha sido flagrante, la integridad del territorio nacional, se ha atentado contra ella, ya digo que al final se van a determinar cargos y responsabilidades, tanto políticas como penales, eso no me cabe duda de que se hará, pues va a tener sus consecuencias. Y después de la detención, pues hubo estamentos, hubo clubes deportivos, hubo instituciones pues que lanzaron comunicados acerca de esa detención de los consejeros y del vicepresidente. Incluso el Ayuntamiento de Barcelona exige, ojo a la palabra, exige la liberación de los encarcelados. José Manuel. Bueno, a mí no me extraña, porque yo a Colau la llevo siguiendo mucho tiempo. Es una trepa tremenda políticamente. Él empezó con los desahuciados, ¿os acordáis? Y cuando ya se hizo famosa, se olvidó de los desahuciados y dio ese paso con ayuda de Podemos, ¿no? Para dirigir la ciudad, la segunda ciudad más importante de España, ¿no? Pero esta persona es de las que están más cerca de los independentistas que de los españoles. Y por supuesto, el jefe de Podemos, Iglesias, también me parece que en ese juego que ha hecho ahí, a ver, al juego del ratón y tal, ha estado muchísimo más cerca de los independentistas que de los españoles. Y ya el colmo ha sido, desde luego, estar con los independentistas de acuerdo en que aquí hay presos políticos. Eso iba. Eso es una de las patadas más grandes que se le puede dar no al Estado español, sino a los españoles, a la nación española. Porque eso, además, que lo diga alguien que, como dicen los medios, ha estado defendiendo que Maduro hacía bien con sus represalias políticas en su país y que ahora nos vengan aquí a decir que nosotros tenemos presos políticos, eso es una patada a la nación española. Y yo le pido a los votantes de Podemos que se lo piense. En las redes sociales, Pablo Iglesias, me avergüenza que mi país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de Cataluña, pero hoy decimos libertad de los presos políticos. Eso es el último tuit que escribe Pablo Iglesias, porque luego ha retuiteado el tuit que le contaba a Tony Marquina y luego diversos tuits lanzados en un hilo, como se suele decir, una conversación por Twitter, de Pablo Echenique hablando del encarcelamiento. ¿Qué le parece la exigencia del Ayuntamiento de Barcelona? Porque no voy a hablar del Fútbol Club Barcelona, porque ahí cada uno elige cómo debe ser. Pero exigir la liberación de un preso. Bueno, que no es lo mismo tampoco un club de fútbol que un ayuntamiento y además de una ciudad exactamente. como Barcelona. Bueno, a mí me parece que ha estado dando, y valga la expresión coloquial, palos de ciego Podemos en este sentido. A lo primero no se declaró de una forma... Apoyaba un referéndum. Sí, efectivamente lo apoyaba, pero como que, bueno, lo apoyamos y por la libertad y tal, pero no de forma clara, no. Pero luego se ha visto que efectivamente se mantuvo callado y luego actualmente pues parece que, vamos, que está a favor de la independencia. Hay que pensar una cosa, pero es que este partido, el problema que yo le he visto siempre es que a lo mejor tiene una falta de proyecto, o sea, no tiene una ideología definida, no una falta de proyecto, y entonces, claro, es ahí donde yo creo que parte ya ese problema. ¿Qué pasa? Que ahora se han recogido muchos votos por su parte de Cataluña, entonces, ¿qué pueden ver? ¿Un oportunismo quizás político para seguir recogiendo votos o no? Por eso quiero decir, ahí era complicado. ¿Qué pasa con Colau? También de acuerdo, empezó disfrazándose para reclamar y parece que se ha olvidado de eso. Entonces, estas personas que parece que no tienen un proyecto muy definido, que han hecho actuaciones correctas en algunos casos y han actuado también bien y han sido una voz predominante en algunas cuestiones, pero ¿qué está pasando? Ya que nos hemos metido en las redes sociales, le voy a leer los 13 tweets de Pablo Echenique a las 18:34 minutos de la tarde de este jueves. Hechos 1. Los representantes democráticos de casi 2 millones de catalanes dormirán hoy en la cárcel. Eso es un hecho, efectivamente. Hechos 2.
Mariano Rajoy aparece en los papeles de Bárcenas. Luego, es mucho más barato ser corrupto y mentiroso que independentista. Ese es el hecho 2. El hecho 3. Esta decisión judicial es parte de una estrategia del Partido Popular para incendiar Cataluña por puro cálculo electoral. Ese es el 3. El hecho 4. Todos los neonazis y franquistas de España están aplaudiendo unos encarcelamientos que llevan semanas pidiendo. Señor Pablo Echenique, yo no soy ni franquista ni neonazi, se lo aseguro. Bueno, y así sigue hasta 13. No sé si en este país se está perdiendo la cabeza o el sentido común o las dos cosas a la vez. Bueno, yo le pediría a Echenique que, ya que el país está tan mal, España está tan mal, que se vaya a su país de origen, que es Argentina, que allí yo creo que tiene también muchísima tarea. Pero este hombre es también un hombre oscuro. Lo sabéis todos que este hombre se hizo militante de Ciudadanos. Sí, sí, este hombre estuvo en Ciudadanos. Por supuesto, es otro trepa, pero allí no le hicieron mucho caso y como vio que no había oportunidades, fijaros el cambio que pegó. Después pegó el cambio a Podemos, que son las antípodas, ¿no? Es totalmente las antípodas de ese partido. Y este hombre, pues, es un buen siervo de su jefe, que es Iglesias, porque en Podemos, lo habéis visto, el que le haga un poquito de sombra a Iglesias, ese inmediatamente desaparece. Y este hombre, pues, quiere estar ahí. Yo, desde luego, a Echenique no me merece ningún respeto en sus palabras. Dice Pablo Echenique en el Hechos 9 que un 57% de los españoles defienden un referéndum pactado y con garantías como solución a la crisis catalana. Y yo le pregunto a Pablo Echenique y a ustedes que si les han preguntado para saber si tienen idea de cómo es esa estadística, porque a mí nadie me ha preguntado. A mí nadie me ha preguntado. Es que a veces no sabes de dónde salen esos datos, ¿verdad que no? Es imposible, desde luego, comprobarlos. Eso es lo que se llama, en francés, ¿no es una boutade? Suelto ahí una cosa ahí. Claro. Como... No me acuerdo quién me dijo la cita, que no sé si es Mark Twain, pero bueno, que hay dos clases de mentiras, ¿no? Las mentiras y las estadísticas, ¿no? Pues eso pasa aquí, que a mí tampoco me han preguntado. Luego también quería decir una cosilla, y es que tampoco el hecho, por ejemplo, como está pasando en Podemos, ser progresista no debería de significar ser separatista inmediatamente. Quiero decir, es más, incluso debería de ser lo contrario, aunar fuerzas. Y yo digo, no han pensado, por ejemplo, las bases de Podemos, los militantes de Podemos, si quizás en vez de apoyar estos procesos separatistas, esta confrontación entre la gente, estas separaciones, ¿no será incluso mejor aunar? Quiero decir, ¿no sería incluso mejor soñar con una Iberia, quiero decir, Portugal y España juntas, que haga contrapeso al resto de Europa? Un empresario el iberismo está también ahí. Como este jueves, que era buen momento para unir Portugal y España para salir a ambos países de la crisis. Eso, si quieren, lo hablamos ahora tras el parón para publicidad. Volvemos enseguida en Ahora Ciudad Real, en Imagen Televisión. Hasta ahora.